Yo soy Paola Correa, soy artista interdisciplinar y tengo un interés profundo en investigar el lenguaje de la performance, particularmente comprendiendo el pensamiento como una materia plástica. En ese sentido, mis procesos de creación performativa siempre tienen el cuerpo como soporte y como dispositivo, en el cual puedo hacer cruces de diferentes códigos, de diferentes lenguajes y saberes. Digamos que últimamente me he enfocado a cruzar saberes que provienen del derecho, de la filosofía, de las artes plásticas, del yoga y del deporte, y digamos que esto me proporciona a mí como un terreno muy blando, un terreno inestable, que me permite como ir respondiendo a unos intereses investigativos que giran alrededor de la memoria, la identidad, la violencia y el poder. Bueno, yo inicié mi práctica en performance específicamente en el año 2010, pero yo venía de un proceso de creación corporal enfocado en la danza contemporánea. Entonces esta pregunta por el cuerpo siempre me había habitado. Ya cuando hago tránsito a la performance, lo hago en particular porque yo coordino un laboratorio experimental de performance con la Fundación Cultural Oaxaca, y allí empezó a investigar las relaciones entre los cuerpos y los espacios públicos. Entonces digamos que esta pregunta la extendí a esta labor con diferentes comunidades, diferentes poblaciones, y ya mi práctica personal empezó a lanzar preguntas hacia otros contextos, particularmente latinoamericanos, donde empecé a descubrir que los objetos deseaban como habitar otros territorios porque se convertían como en símbolos, en insignias de la violencia y de la memoria latinoamericana. Yo empecé, digamos, como investigando objetos simbólicos de mi territorio, de este territorio colombiano, porque yo soy artista de aquí de Colombia, y esto se fue expandiendo hacia preguntas por Latinoamérica, y creo que ahí es donde en este momento eso me ha permitido poder participar en diferentes residencias, en diferentes espacios académicos, en espacios también de teatro, porque digamos que la performance tiene esta posibilidad que se puede mover en las artes plásticas, pero también en las artes escénicas. Entonces a mí me gusta siempre estar como en ese cruce, en ese híbrido, que me permite como posicionar el cuerpo de maneras diferentes y también ir expandiendo mis preguntas hacia diferentes posibilidades de enunciación. Los ensayos performáticos, porque en realidad es un proyecto. En realidad esto hace parte de un proyecto de artes vivas, que para esta versión de Memorias Femeninas aquí en Galería Espacio Blanco, bajo la curaduría de Linda Phillips, digamos que yo traje una versión resumida, por decirlo de alguna manera. Es un poquito larga la historia, pero voy a intentar como resumir. Si no, sería genial que la cuente. En el año 2020, con todo este fenómeno de la pandemia, yo empecé a aplicar a laboratorios de performance con gentes de otras latitudes, lo cual me abrió un espectro también creativo muy poderoso. En esa como búsqueda, en particular con un laboratorio que se llamaba Postales desde el Futuro, de Marina Quesada, una colega argentina, apareció la pregunta por la desmedida. Apareció ese asunto de qué es la desmedida. Entonces yo inicié haciendo unas conversaciones que llamo conversaciones desmedidas, donde yo invito gente que no conozco mucho o que conozco muy poco, tengo un listado de preguntas, yo abro una conversación en cualquier plataforma pues, que me permite este acercamiento virtual, y yo lanzo un número, le pregunto a la otra persona un número, y a partir de esa pregunta yo empiezo a entablar una serie de conversaciones que no sé hacia dónde van a apuntar, que no sé cuánto duran, que no sé qué tópicos me van a abrir, y yo empiezo como a dejarme permitir que la palabra y la conversación pues sea la materia que me permita navegar como en asuntos evidentemente que me interesan a mí, del mundo, de la vida, del arte, pues también del cuerpo. Después, como con esas conversaciones desmedidas, yo empecé a escuchar las conversaciones y tomé como excusa la fecha de mi nacimiento. Yo nací en el año de 1981, acá en Bogotá, y llevé eso al formato, digamos, de cómo se cuenta el tiempo en el video. Entonces sería 19 minutos 81 segundos, pero el segundo 81 no existe, porque se supone que vamos hasta el 60. Pero la idea es como desmarcar estos cánones. Entonces yo busqué este tiempo en ese momento 12 conversaciones desmedidas que tenía, y cogí lo que empecé a escuchar y empecé a improvisar unos raps, que justamente acá uno puede escuchar todos los raps de las fotografías, y empecé a improvisar
donde simplemente como que esta memoria de la conversación se activaba. Yo ponía unos beats que simplemente iban sonando y yo a partir de ello improvisaba. Después de que yo improvisé, entonces hice un ejercicio básico de edición porque me interesa eso, que no haya como una técnica sofisticada, realmente que sea algo un poco austero, digámoslo así, en ese sentido. Y luego hice el ejercicio a la inversa, empecé a escuchar los raps y a sacar las letras. Y luego de ese deseo, porque eso fue un deseo, fue un impulso, no fue algo que yo, digamos, organicé, planeé, que fueran, digamos, las rimas, no, sino que simplemente mi cuerpo empezó como a necesitar de ese impulso. Vino el momento, digamos, de manifestación social en Colombia, ya en el año 2020-2021, y esto me dio paso para crear este proyecto que yo llamo Ridícula Humana, autorretratos conjurados. Entonces, estas ridículas humanas le están dando cara a un montón de situaciones sociales, ¿no? ¿Cuáles son las ridículas humanas sociales? ¿Cuáles son las muertes sociales que hay detrás de todas estas protestas, estos reclamos y estas revueltas? Y así como operé con los raps, operé con estos gestos performáticos. Entonces yo empecé a traer archivos de mi repertorio, que acá hay varios de esos objetos, y en un impulso empecé como a dejarme operar por esta máscara, que es una máscara de labios sin sangre, una máscara de labios azules, una máscara que está hablando de una pérdida de vida en un lugar, digamos, de la muerte, que es un asunto que a mí me interesa bastante, y ellas empiezan como a tomar forma. Ellas aparecen, yo las dejo que vengan en un impulso, ¿no? También como una cosa muy de que la vida me habite, ¿no? Pero no es como un asunto de algo improvisado, no es un asunto de la vitalidad que toma cuerpo en un momento y así mismo desaparece. Y así empiezan a aparecer luego ellas con unos nombres. Entonces tenemos a la Chola, que está haciendo todo como un homenaje a todas estas, digamos, manifestaciones de diversas poblaciones étnicas, pero que muchas veces son excluidas o tratadas de manera peyorativa, y por eso uso la Chola, este término que me interesa. Aquí tenemos a la Rabia, ¿no? Que ella está haciendo todo un homenaje a prácticas de violencia, principalmente paramilitares. Por ejemplo, acá estoy hablando, y guerrilleras también, del famosísimo corte de corbata. Tenemos aquí a la Santa, ¿no? Que son todas estas gentes en la sociedad que tienen estas máscaras y que finalmente no sabemos quién está detrás de esos velos y que están ocultando. Y aquí tenemos a la Bufona, que pues lo que hace es invertir este canon de esta pantaloneta boxeadora y empieza a hacer como un juego un poco de entrar como en una relación carnavalesca un poco de lo que la violencia ha representado en el país. Entonces ellas se convierten, yo soy todas ellas, pero yo no soy ellas, porque en realidad ellas, que soy yo, en este momento se convierten en unas medios, en unos puentes, en unos tránsitos que dejan que esa presencia me habite, tome cuerpo. Por eso es que se conjura una vitalidad y emerge, y luego ella deja de existir. Entonces acá tenemos 4 fotografías de este ensayo performático, son 9, y la idea es que se vaya construyendo como todo un acervo identitario, porque acá también pues hay una pregunta evidente y clara por cuestionar este concepto de la identidad unívoca. Yo creo que la identidad es pues multívoca. Entonces aquí también es como un propio cuerpo es capaz de ser, de acompañar y de encarnar otros cuerpos que muchas veces no tienen voz, no tienen ojos, no tienen oídos, no tienen cuerpo, no tienen cabeza. Bueno, como estas prácticas que se mezclan con estos actos de horror que pues todavía acontecen en mi territorio y en otros territorios latinoamericanos y en otros continentes, y yo lo que hago es como solventar y darle paso a la vitalidad conjurando la muerte de alguna manera. Paola, una pregunta, una invitación a todos esos jóvenes artistas que les interesa trabajar el cuerpo, que tienen esa inquietud por decir cosas, pero utilizando su cuerpo. Bueno, a mí hoy venía por la calle, justamente hacia aquí, y delante mío había una chica joven con una chaqueta que decía atrás en la espalda: no podemos vivir con miedo. Y yo dije,
justamente es eso. O sea, me encantó haberme la cruzado y que me hagas esa pregunta, porque creo que hay que superar el miedo, porque el miedo es lo que hace que el soberano exista y que se genere esa fuerza que subordina al otro y que lo opaca. Si uno no tiene miedo, uno es capaz de moverse y de mover esos deseos, esos impulsos y esas urgencias que tenemos. Y el cuerpo básicamente se convierte como en una materia que lo posibilita. Y hay que creer en lo que uno está creyendo, sin que esto implique como anular a nadie más, sino que tú te puedas expresar, manifestar como lo necesites, con la voz, con el tacto, con la ausencia. También puedes tener un cuerpo ausente para hablar del cuerpo, pero siempre desde lo que realmente a ti te está moviendo. Yo me toco esta parte porque a mí es como por acá donde se me revuelven las cosas, y aquí se me revuelven y yo tengo una necesidad de que emerjan como por esta voz que tengo, pero hay muchas maneras como para que el cuerpo se active, y básicamente es soltarse del miedo que nos han además ejercido por muchísimos años y creer que sí hay posibilidades de colocar lo que pensamos, y que el pensamiento propio es tan importante como el pensamiento universal. Eso yo le diría a la gente que está interesada en el cuerpo y que hay que hacer. La única manera de hacer, de tener una experiencia corporal, es haciéndola, así como estas fotografías emergieron. Fue así, una necesidad de revuelta, de reclamar, de decir, yo estoy en desacuerdo con todos los desmanes que el Estado comete, y bueno, estas presencias aparecieron y bueno, siguen vigentes porque pues, seguimos protestando. Sí, la última que me acordé. Sí. Tienes un personaje importante en tu performance que siempre se repite, que siempre está presente. Apolandra. Bueno, quisiera escuchar un poco que nos hable a toda esta comunidad de esa experiencia que vienes desarrollando, esa investigación. Bueno, qué bonito que lo mencionas, porque digamos que yo me he dado cuenta que mi manera también de crear, mi producción artística, está muy anclada a un archivo singular que yo he venido construyendo, y que yo lo que hago es como cogerlo, volverlo a amasar y volver a salir, pero básicamente son los mismos elementos. Y mencionaste a Apolandra Crecero, que Apolandra Crecero surge como una ficción literaria de mi nombre. Yo soy Paola Andrea Correa Acero, y al componer un anagrama yo construyo Apolandra Crecero. Esa ficción me permite en un primer momento contar un secreto que ella tiene, que no se lo puedo contar, pero ella después es la que le da paso de una manera inconsciente a la desmedida, porque Apolandra tiene muchas formas. Ella ya no es una ficción literaria solamente, ella también es una fuerza, es una entidad, es una potencia, es un deseo, es una pregunta, y ese inconsciente de Apolandra Crecero es el que le da pie a la desmedida. Es como si la inconsciencia de Apolandra Crecero es la que da la conciencia de la desmedida. Entonces ella es como una investigación también en torno a un plano, lo nombro yo, no me gusta mucho decirlo así como tan categórico, pero yo tengo, digamos, un modo muy activista y muy literal de denunciarme, y Apolandra es un poco más poética y más astral, y ella se mueve en el plano de la ficción, y esta se mueve en un plano de realidad diferente. Entonces, ¿cómo uno puede con el cuerpo? Pues es que el cuerpo, ¿qué es? Son muchas cosas, ¿no? Aquí el cuerpo es una presencia, ni siquiera es el retrato que está allí plasmado, sino la fuerza que cada presencia transmite, que cuando tú escuchas el rap, conectas con un asunto particular. Entonces yo creo que Apolandra Crecero es como ese templo que permite que ante el horror del mundo demos un poco la vuelta y nos demos cuenta que también hay otra cara, y que las dos son parte de habitar un planeta, un universo. Bueno, muchísimas gracias, Paola, de verdad.